Mis queridos hermanos, amables oyentes, una vez más, reciban nuestro saludo en el nombre de Jesús. Tengo aquí un versículo que seguramente va a ser de grande bendición para usted, el discernimiento. San Mateo capítulo 13, verso 31. Otra vez les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. El tema de hoy, tu liderazgo. Vivimos en un mundo lleno de directores, pero son poquitos los verdaderos líderes que hay en este planeta. Pero yo quiero decirles que Dios nos diseñó con un poder, con un potencial enorme a cada uno de ustedes que me están honrando con su buena sintonía. Muchos se fueron a la tumba desconociendo esta potencia que había en cada uno de nosotros. Se fueron al otro lado de la eternidad sin usarlo. En cada uno de nosotros hay un potencial escondido. Hay un potencial sin estrenar. Lo que quiero decirles es que esto que debió hacer usted y no lo hizo es lo que se llama el potencial. Eso es saber a dónde debía haber ido usted y no supo ir. Es saber lo lejos que usted podía llegar, pero nunca lo intentó. El verso 31 y 32 nos dice que la mostaza es la más pequeñita de todas las semillas, pero en esa semillita hay un poder enorme, un poder escondido. Cada semilla es un árbol en potencia. ¿Qué se necesita para que esa semilla germine y dé el fruto que Dios demanda? Aunque es tan pequeñita, se necesita una buena tierra, agua, sol, nutrientes, y allí está, listica para dar el fruto que Dios demanda en su palabra. En el libro del profeta Jeremías hay un versículo, ahí en el capítulo 1, el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, aunque te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué detalle tan hermoso el que nos presenta este versículo cuando podemos leerlo detenidamente. Cada uno nació con un liderazgo. Cada persona es un verdadero líder. Si usted mira lo que pasa en el vientre materno, esa semillita que logra sobreponerse a los demás, es porque venció a los demás en esa lucha para llegar primero al útero. Entonces, cuando usted nace, usted es un campeón, usted tiene un liderazgo. Lo que pasa es que hay que formarlo. ¿Quién pensó que David llegaría a ser rey en Israel? Esa semillita tan pequeñita que es la semilla de la mostaza, llegaría a ser un árbol gigantesco en el cual daría sombra a los animales debajo del árbol y nidos a las aves. ¿Quién iba a pensar que un campesino de estos llegaría a ser rey en Israel? No tenía porte de rey, era un simple campesino, cuidador de ovejas. Pero ese hombre tenía la semilla del liderazgo en su alma. Estaba escondido ahí ese potencial. Y él tuvo que decir un día, el que me ayudó a vencer al oso y a desgarretar al león con mis manos, naturalmente que no fue la sombra, no fue las manos de David, fue el poder del omnipotente. Y dice que ese pequeñito campesino derrotó al gigante de Goliat. No fue el tino, no fue la piedra, no fue la onda, fue el conocimiento que tenía David de su grandeza, de su poder, de su majestad, de su gloria. ¿Ah? Qué precioso esto. David dijo,
el que me ayudó a vencer al oso y a desjarretar al león con mis manos, me ayudará a vencer este incircunciso. No era militar, no sabía de artes marciales, no era un estratega militar, era un simple campesino, pero tenía lo que no tenían los militares. Tenía el conocimiento del poder de Dios. ¿Ah? Cuando Dios creó el mar, cuando creó Dios los peces, ya había creado el mar. Cuando Él creó las estrellas, ya había creado el cielo. Cuando usted nació, Dios ya tenía para usted un trabajo. Y cuando lo infundó aliento de vida, le dio poder. No vuelva a decir, no sirvo para nada. Dios no hace inútiles. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso fue que el escritor sagrado dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué precioso todo esto. ¿Quién iba a pensar que un simple pescador allá en Israel, un simple pescador sin letras, llegaría a ser uno de los más prominentes discípulos del Maestro? Llegaría a ser ese Pedro que encontramos ahí con dos cartas universales. ¿Quién iba a pensar que esa semillita tan diminuta iba a llegar a ser un árbol tan grande en las manos de Dios? Querido hermano, querido joven, no te escondas, no tengas miedo. Sal y ponte en la brecha, que Dios tiene un destino diseñado para ti desde antes de la fundación de los siglos. ¿Quién era este muchachito que nació allá en Israel? ¿Quién era Sansón? Un niñito como cualquier niñito en su tiempo, pero tenía una semilla sembrada en su alma. Y esa semilla lo llevó a ser un hombre grande en las manos del Señor. Lo que pasó es que no entendió lo que Dios quiso hacer. Por eso lo traigo a colación. ¿Cuántos creyentes se levantaron con este potencial, pero se fueron a la eternidad sin estrenarlo? Se dedicaron a aprender muchas cosas de este planeta, mucha sabiduría humana, pero descuidaron ese potencial que había o que hay en cada uno de nosotros. En esta hora, Dios te invita a reflexionar, a meditar, que en ti hay un potencial impresionante, que eres un líder en potencia, pero necesitas ser formado. Necesitas humillarte, necesitas ponerte a disposición de un gran ministro de Dios para que Dios desarrolle ese liderazgo que hay en tu vida y llegarás a ser un hombre grande. Pero no te olvides, ponte en las manos del Señor. Pedro tuvo que humillarse. Pedro tuvo que decir, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. David, para ser grande, tuvo que agachar su cabeza y colocarse en las manos del Altísimo Dios. Y Dios lo encumbró, porque el que se humilla será exaltado y el que se ensalza será abatido. ¿Quién era el señor Saulo de Tarso? Un religioso empedernido, fanático, un hombre que no tenía conocimiento, tenía religión, pero no conocía a Dios. Pero el día que el Señor se le apareció, lo mandó que se retirase del ministerio humano que las tradiciones de la religión judaizante le había dado. Y este señor se colocó en las manos del Señor y dijo, Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Ahí está tu potencial. Humíllate, bajémonos y verás la grandeza del ministerio que Dios te puede dar. Esa semillita que hay en tu corazón se va a convertir en un potencial único para que sirvas a Dios, para que lo honres, para que lleves a las naciones el gran mensaje de la palabra eterna. Que Dios te bendiga y te ayude a comprender que no naciste para cosas pequeñas. Naciste no para estar sentado en una silla, en un templo. Naciste para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Glorifícalo con tu potencial. Exáltalo. ¿Quién iba a pensar yo que hace 49 años
Pasé por un templo pentecostal en la ciudad de Cali, desubicado, perdido, errático, fracasado, arruinado. Aunque tenía dinero, fama y prestigio, mi corazón estaba vacío y desnudo de Dios. Pero hay un día cuando Él me llama, hace 49 años, y me dio un ministerio de poder, un ministerio de bendición, un ministerio que ha servido para salvar muchas almas y un ministerio que ha servido para dar confianza y fe a muchas almas también. Que Dios te bendiga y te ayude a entender que eres un líder, pero necesitas ser formado. Dios te bendiga.